armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Cuando se vio la posibilidad de que el conflicto bosnio se prolongara en el tiempo y fuera, por lo tanto, necesario seguir asistiendo humanitariamente a la población, se planteó el relevo de la agrupación táctica Málaga, que tan magnífico trabajo estaba desarrollando por otra unidad similar, compuesta por legionarios en su mayoría, con los apoyos necesarios que la legión, formada únicamente por unidades de infantería, no podía en principio proporcionar. Hola a todos, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los amantes de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a los años 90 a Bosnia y Herzegovina para conocer a la agrupación táctica Canarias. Pero antes, como siempre, os quiero contar que si sois nuevos en el canal Bellum Artis, ya que últimamente está llegando mucha gente nueva a partir del último vídeo que hicimos sobre Ucrania, os invito a conocer todos nuestros programas anteriores, en los que podéis conocer a través de más de 300 amigos y amantes de la historia militar, desde el hombre prehistórico hasta en las guerras del futuro. Solo darnos una oportunidad y comenzar a amar la historia militar tanto como lo hacemos nosotros. Y nada más, si os gusta este programa con nuestro amigo Joaquín, darle a me gusta, compartir y dejar un comentario. Muchas gracias a todos y al final os hablaré de cómo apoyar también económicamente a nuestro proyecto de historia militar. Comenzamos nuestro viaje en el tiempo con nuestro amigo Joaquín Guillermo Peña Blanco. ¿Qué hay? Buenas noches, Francisco. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que ya hicimos varios programas. Tratamos en profundidad el comienzo, ¿no?, de la operación española en Bosnia, de intervención de pacificación en Bosnia. También tratamos España desde el aire en Bosnia, es decir, las misiones aéreas de mantenimiento de la paz o imposición de la paz en algunos casos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de otra operación, otra parte, ¿no?, de la participación española en Bosnia, que es la agrupación táctica Canarias. Pero antes de todo, vamos a hablar un poco para los que no nos conozcan. Joaquín es un amigo de Bellum Artis, de los primeros que participaron en podcast, de los primeros que participaron en los programas de YouTube y autor de numerosos libros. ¿Puedes un poco decir al público que no te conoce algunos de tus libros? Pues sí, Francisco, tú sabes a través de la relación que mantenemos que mi principal interés es un poco el estudio y divulgación de aquellas campañas u operaciones que han tenido poco eco a lo largo de la historia del ejército español. Así traté en la serie Guerreros y Batallas de dos episodios fundamentales. Uno era lo que fue la misión terrestre y el componente terrestre que llevaba aparejada el intento de invasión de las Islas Británicas por parte de la Gran Armada que mandó Felipe II y que capitalizó pues Alejandro Farnesio. Otro tema que me llamó mucho la atención y que además ha centrado un poco mi interés, sobre todo en el siglo XIX español, es la expedición a Conchinchina, que la hicimos conjuntamente con el ejército francés y que supuso la intervención de ambos ejércitos
en lo que fue la conquista del reino de Anán, lo que hoy conocemos como Vietnam, e incluso la entrada de nuestras tropas bajo el mando del coronel Palanca en la capital, Saigón, ¿no? Estos hechos, pues, realmente en nuestros libros de historia apenas se ocupan una línea, y me parecía que el protagonismo de nuestras tropas, el impulso que se había dado por nuestro gobierno y por la monarca de aquella época, como era Isabel II, que trascendía un poco los hechos más conocidos de aquella época, como fueron las 3 guerras carlistas y la intervención de nuestras tropas en la guerra de Marruecos. Uh-huh. Por otro lado, hay un hecho muy poco conocido, como fue la reincorporación a la corona de España de la actual República Dominicana, y que apenas tuvo un lapso de tiempo de 4 años, porque tan pronto nos solicitaron reincorporarse a la corona española por motivo fundamentalmente de la presión que sobre ellos ejercían la próxima Haití, que en aquel momento era una potencia, y además una potencia expansionista que ya había intentado ocupar militarmente la República Dominicana y lo había conseguido parcialmente. Como en aquellos 4 años desencuentros de tipo político fundamentalmente y poco encaje legal y social entre el planteamiento de la metrópoli y la República Dominicana, pues llevaron a un nuevo enfrentamiento que devino pues a partir de 4 años el abandono ya definitivo de España de aquella colonia. Y no deja de ser pues llamativo también la participación que tuvo el ejército español y España en su conjunto en el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas del Reino de la Gran Bretaña, que aun cuando, digamos, el protagonista más conocido sea Galvez, con su participación sobre todo en la parte de la Florida y de la Luisiana a favor de la independencia americana, no deja de ser muy significativa la participación que tuvo nuestra flota, nuestra armada, en el escenario europeo, donde se consiguió fijar a buena parte de la Royal Navy y que no participara con su gran potencial dentro del esfuerzo militar conjunto que desarrollaba la Navy y el ejército continental británico en el suelo de los futuros Estados Unidos. Sí. Pues básicamente ese sería el contenido de un programa que hicimos, parte, ¿no? Es el asalto al doble convoy, que es uno de los programas que hicimos juntos también sobre ese libro tuyo de la Armada contra la Royal Navy. Pues vamos hoy a tratar un tema que ya llevamos, este es el 3er programa, hablamos en profundidad en Verum Artis contigo sobre el inicio, ¿no?, de la intervención española, que es la AGT Málaga, ¿no? Después hablamos de las operaciones aéreas. Y hoy vamos a tratar sobre la agrupación táctica Canarias y el papel de la Legión, ¿no?, en esta misión. De hecho, tengo conocidos que participaron en ella, y lo bueno que tú puedes dar una visión, digamos, desde fuera, ¿no?, sin meter las experiencias personales, y voy a intentar más adelante traer amigos que estuvieron allí, amigos de Verum Artis que estuvieron allí a contar una experiencia vivida, ¿no?, que es un poco distinto y cambia el enfoque, ¿no? Pero a veces, para mostrar algo objetivamente, a lo mejor es mejor estar lejos, ¿no?, del punto, ¿no?, del punto de bueno, yo en eso, la verdad que sí, yo no participé ni de lejos en esa operación, pero sí es cierto que me toca muy cerca, porque a mi mujer le unen lazos familiares con el general de división Julio Salón, que en aquel momento era un teniente recién incorporado a la misión y participó en la misión de Bosnia, y ha tenido, el detalle de corregirme algunos aspectos de los textos que yo había preparado sobre la misión, y pues él no solo participó en la de Bosnia, sino que también estuvo en la operación de Irak. Y pues tengo desde aquí nada más que agradecimiento para él, ¿no? Pues un saludo a él y a todos los demás oficiales y soldados que estuvieron en Bosnia ayudando al mantenimiento de la paz en una de las guerras civiles
más, bueno, que a nosotros más nos pilló de cerca, ¿no? Cuando acababa el siglo XX, ¿no? Ese siglo XX que parecía que en Europa había acabado las grandes guerras, ¿no? Pues nos sacude al caer la Guerra Fría, esta guerra de Bosnia, y bueno, al final fue un preaviso de que las guerras no desaparecen de Europa, como estamos viendo actualmente, ¿no? En el conflicto o en la guerra de Ucrania. Pues vamos a conocer esta agrupación táctica, ¿no? ¿Qué es una agrupación táctica? Es un poco en resumen para entenderlo y diferenciarlo de otros despliegues que puede ser una división, un batallón. En sí esto es como una especie de task force, una especie de unidad. Sí, la agrupación táctica no es más que una unidad conformada ex profeso para un destino muy concreto. Digamos que en su composición, digamos, numérica puede parecerse mucho a lo que es un regimiento. Lo que pasa es que lo distingue de un regimiento que mientras normalmente en el ejército español los regimientos están fundamentalmente conformados por un arma y entonces esos regimientos conforman o bien una brigada o una división que le dan un complemento de todas las funcionalidades que debe tener una unidad militar para desarrollar en plenitud una acción armada o de interposición de la fuerza o según se le mande por el mando político o militar desarrollar. Pues, ¿qué sucedía? Pues que primero España no tenía experiencia hasta esa ocasión de intervención en el exterior. Nuestras últimas intervenciones en el exterior pues venían de la guerra de Ifni, ¿no? Estamos hablando de 1956. Habían pasado ya más de prácticamente casi 40 años. Y además, digamos que aquella misión de INI tenía la particularidad de que estaba conformada sobre territorio que era nacional. Y nosotros íbamos a actuar sobre un territorio que era parte integrante de España contra unas milicias irregulares fundamentalmente financiadas y organizadas por Marruecos. Y en este caso no, en este caso era al amparo de una misión organizada por las Naciones Unidas inicialmente, que luego se transformó estando bajo el amparo de la OTAN. Pues lo que se trataba era de mandar unas tropas multinacionales que se dividían por áreas de influencia, digamos, su implantación en el territorio y en la organización del mando, tanto conjunto como cada una de las zonas, y lo que íbamos era a intentar que un conflicto que había nacido por la desmembración de la antigua Yugoslavia en repúblicas como eran Eslovenia, luego posteriormente Croacia, y en ese génesis de una nueva división territorial había surgido el derecho de autodeterminación y el deseo de autodeterminación de Bosnia, resultó que el de Bosnia no resultó tan fácil. Si bien Eslovenia en apenas 15 días pues consiguió su independencia, Croacia le costó un poco más. En Bosnia confluían especificidades que la distinguían de los anteriores procesos. Y la especificidad fundamental es que, a diferencia de Eslovenia o bien de Croacia, donde había una cierta hegemonía o, digamos, una mayoría aplastante de población que por el idioma, por las creencias, por su identidad nacional tenía una singularidad, no ocurría igual en Bosnia. Bosnia, ¿qué ocurría? Pues que convivían prácticamente a partes iguales bosnios musulmanes, bosnios serbios y bosnios croatas. ¿Qué le distinguía a unos y otros? Tito había conseguido, digamos, una identidad nacional que la conformaba el yugoslavo. Y aun cuando Serbia mantenía una situación de preeminencia, en alguna manera aquello estaba amparado, diluido, aceptado, pero al desaparecer la figura aglutinadora de Tito y los nuevos dirigentes, digamos, apoyarse mayoritariamente sobre el sentimiento nacional serbia o pansérbico, habían provocado un rechazo por parte de las otras minorías que convivían con ellos en Serbia. Al no haber una mayoría dominante de población religiosa, de creencias, de sentimiento nacional, ¿qué surgió? El proceso independentista de separación no tuvo el respaldo
de toda la población unánime, y eso devino en la creación de milicias que, por una parte, eran apoyadas por Serbia, por otro lado, eran apoyadas por Croacia, y en otro lado, pues digamos que tenían su implantación dentro de la propia Bosnia y dentro de la población mayoritariamente musulmana. Esto que en un principio consiguió conciliar la alianza, aunque sea de facto, de los bosnios musulmanes con los bosnios croatas contra los bosnios serbios, llegó un momento que además coincidió con la práctica llegada de la agrupación táctica canaria a las tierras de Bosnia, que aquello devino en un conflicto generalizado. Y aquellas partes, Bosnia musulmana y Bosnia croata, que inicialmente combatían a la parte serbia, empezaron a entrar en un desacuerdo total, porque ni los fines ni los medios que querían llegar eran los mismos. Normalmente la minoría bosnia croata lo que pretendía era la anexión a Croacia, mientras los bosnios musulmanes lo que pretendían era integrar una unidad territorial, nacional y demográfica que incluyera las tres minorías. Entonces, lo que antes era un enfrentamiento entre dos partes devino en enfrentamiento entre tres partes, y aquello lamentablemente devino en lo que muchos que vivíamos y ya teníamos una cierta edad en aquel tiempo, yo ya tenía 30 años, en 1993, pues vivíamos a diario en las noticias del telediario, y además digamos que fue la primera guerra que se puede decir que vivimos en directo prácticamente. El despliegue informativo fue muy amplio, eran diarias las noticias sobre actuaciones de francotiradores, matanzas en los mercados por explosión de obuses de artillería o proyectiles de mortero, y con especial crueldad el conflicto se fijó en la población civil, queriendo hacer, digamos, por parte de todos los contendientes, ahí no se salvó nadie, aun cuando digamos que por la preeminencia militar, por los medios, tanto materiales como humanos, digamos, destacó la parte serbia. Pues lo que nos vinimos a enterar es que en la vieja Europa, que creíamos habíamos expulsado el castigo de la guerra en nuestro territorio, pues volvían los pogroms, los exterminios, los desplazamientos masivos de población civil, y eso pues removió conciencia y implicó que tanto la ONU como en un principio como posteriormente la OTAN pues se emplearan con mayores recursos, con mayor empleo de la fuerza, para primero interponerse entre los contendientes y posteriormente imponer una solución que actualmente está en la división de la antigua Yugoslavia, que ahora mismo Bosnia es un estado todavía en formación y con muchísimas dificultades, y sobre las que planea de nuevo una amenaza de Serbia, de su vecina Serbia, que intenta reactivar el conflicto, y sobre todo, igual que ha hecho Rusia con Ucrania, que ha pretendido justificar su intervención con la defensa de las minorías rusoparlantes, pues en este caso digamos que Serbia está intentando intervenir en defensa de la minoría serbia, ¿no?, en Bosnia. Además, realmente Bosnia, esa solución que se ha intentado de todas las administraciones, del ejército, de todas las instituciones, hacer prácticamente una división tripartita entre croatas, serbios y bosnios, no ha terminado de generar un sentimiento de unidad, y se entiende que son tres unidades distintas, cada uno peleando por sus intereses. Pero sí, bueno, es lo que nos interesa por el tema de hoy, que es la intervención española. Hay que señalar que mientras la agrupación táctica Málaga, que fue la primera, bajo el mando del coronel Zorzo, pues realmente, digamos, cumplió y ejecutó ejemplarmente su misión, sin sufrir apenas más que algún herido por accidente de tráfico fundamentalmente, pues sin embargo con la segunda agrupación táctica que le sustituye en abril de 1973, que es la agrupación táctica canaria, pues el escenario cambia radicalmente.
el escenario cambia radicalmente porque la misión, que inicialmente fuera de ayuda humanitaria, de escolta de convoyes, de provisión de medicina y de avituallamiento a la población civil, del transporte de heridos, el mismo discurrir de los acontecimientos hace que los propios mandos, las autoridades de la ONU, soliciten que se le sume una nueva misión, que es la interposición entre los combatientes. Claro, aquí hay que ya damos un salto adelante, ¿no? Porque en el capítulo anterior, cuando hablamos de la llegada, ¿no? Era una especie, bueno, que vimos los problemas que ocasionó incluso cuando había enfrentamientos, tiroteos, ataques a población civil. No había, digamos, actuación de los cascos azules. No, porque no había normas de enfrentamiento. Sí. Digamos, las disposiciones políticas que habían establecido las distintas directivas de las Naciones Unidas que le daban cobertura a la misión y luego las órdenes recibidas de cada uno de los mandos nacionales no preveían una actuación activa ante un conflicto, ante un enfrentamiento armado. En este caso es diferente. Pues tenemos ahora que hay que intervenir, ¿no? Hay que meterse en medio de algún fregado, ¿no? Como se dice así vulgarmente. Los mejores, ¿no? Los que se tenían que podían intervenir mejor en una operación, digamos, de imposición de la fuerza, ¿no? Se pensó en la Legión, ¿no? En gran parte, porque era la unidad, digamos, más operativa, o lo que se pensaba que era más operativa de todas, pero tenía un problema, ¿no? Que es una unidad de infantería y le falta todo lo que podemos hablar a veces de artillería, en este caso no, ¿vale? Logística, a lo mejor sistemas, por ejemplo... Sí, ya lo vimos con motivo del examen de la primera intervención de la agrupación táctica Málaga, que, digamos, al núcleo legionario, que se pensó en él porque tenía un gran componente profesional y en principio no se quería mandar tropas de reemplazo a una primera misión internacional por el miedo a que sufrir baja y que sería mucho más políticamente insoportable el que fuera un civil transformado en un soldado por una misión de 9 meses que un profesional que, bueno, tiene una vinculación de 2 o más años con el ejército y asume de pleno, digamos, los riesgos y ventajas que tiene integrar de una promoción en una profesión, en este caso la militar, pues se pensó que era, digamos, la Legión el cuerpo más idóneo para ello. Pero como tú muy bien dices, no dejaba de ser un cuerpo que, digamos, fundamentalmente su tronco era la infantería, aun cuando los que conocen la Legión actualmente saben que tiene una agrupación, una dotación de artillería, tiene también su dotación de caballería en el regimiento, en la agrupación Reyes Católicos, y que digamos que ha conformado una unidad más variopinta y más completa, pero en aquel momento fundamentalmente de infantería, con lo cual necesitaba un complemento de caballería, un complemento de transmisiones y un complemento de zapadores, ¿no? Eso fundamentalmente se lo proporcionaba la brigada paracaidista y luego elementos aislados de regimientos que tenían su ubicación en la península y que le daban pues apoyo a nivel de compañía o medio batallón, no llegaba a ser un batallón completo, ¿no? En este caso, digamos que el componente fundamental y sobre el que orbitó la organización de la agrupación táctica canaria tenía su base en el tercer tercio de la Legión, afincado en Fuerteventura, el Don Juan de Austria, que para los que conozcan un poco la Legión, pues hay el primero que está en Ceuta, el primer tercio, el segundo está en Melilla, y digamos que en la época ya democrática española, pues los tercios que quedaban eran el tercero y el cuarto, que tenían su origen sahariano. Cuando España abandona en 1975 la antigua provincia del Sáhara Occidental, pues uno de los tercios, el Juan de Austria, tercero de la Legión, se aposenta fundamentalmente en la isla canaria de Fuerteventura
Y el cuarto se aposenta entre Almería, la sede de Viator, o Ronda, que es el cuarto de la Legión, que es Alejandro Farnesio. Pues en esta ocasión, digamos que el centro del bloque de los mandos y de la tropa, pues tienen su base en el tercio de la Legión, el Juan de Austria. Y si bien, pues tiene en su composición, pues, tropas del segundo tercio de la Legión, del cuarto tercio de la Legión, y posteriormente, una vez ya aposentado en las tierras yugoslavas y ante el recrudecimiento de las hostilidades, tiene un refuerzo de una compañía del primer tercio de la Legión, el asentado en Ceuta, que como además vino después de la primera baja mortal que sufrió el tercio por la muerte de un teniente, que ahora trataremos posteriormente, pues recibió el nombre de Compañía Muñoz Castellano, ¿vale? La llegada digamos que la agrupación se reunió en tierras almerienses, provenientes pues tanto de Ceuta, de Melilla, como de Ronda o de la misma Fuerteventura, donde llegaron fundamentalmente a través de transporte aéreo por los C-130 Hércules. Allí se agrupan las tropas y zarpan, y tras 5 días de travesía en el transporte Castilla, llegan el 19 de abril de 1993 al puerto croata de Split, ¿vale? Esto, para el que nos situemos, tenemos la bota de Italia, tenemos el mar Adriático y enfrente de Italia tenemos la costa croata fundamentalmente. Ya muchos lo conocerán no por los antecedentes guerreros que tuvieron en esta guerra, sino bueno, porque se ha convertido en un destino turístico de primer orden. Pero en aquel momento... Alguno de los de aquí, porque es donde murió Diocleciano, en Spoletum. Ah, bueno, también. Pues digamos que llega después de 5 días de travesía, pues llega a Split y empieza lo que es el despliegue de la fuerza. El despliegue de la fuerza se hace fundamentalmente, el mando y la plana mayor ocupa la localidad de Medjugorje, la unidad logística se ubica en Split, porque bueno, además era el puerto donde se recibía todo el material que no era susceptible de trasladarse por avión, material pesado fundamentalmente, grandes volúmenes. El grupo táctico lo hace fundamentalmente en Drasevo, pero este grupo táctico, que digamos que es la unidad de operaciones, digamos, y de maniobra de la agrupación táctica, se reparte en 2 sitios. Fundamentalmente está en Jablanica, donde está su elemento y base principal, pero pronto, y ante las circunstancias que convierten y nos darán a conocer al mundo entero la ciudad de Mostar, como era que prácticamente aquella ciudad se dividió por mitades y con el eje que la atravesaba de la avenida Tito, que fue conocido lamentablemente por todo el mundo como la avenida de los francotiradores, pues se dividió, digamos, a partes iguales entre la parte bosnia y la parte croata. Y allí pues tuvieron lugar unos muy prolongadamente hechos, bloqueos, aislamiento, bombardeos, francotiradores y masacres, bueno, que fundamentalmente afectaban a lo que era la población civil, ¿no? Hablaremos después del famoso puente de Mostar, que tiene que ver también con España. Y que para que no lo recuerde, puede recuperarlo todavía en YouTube. Digamos que los españoles, el mundo entero vivió en directo la destrucción del puente, porque yo recuerdo todavía tengo vivas aquellas imágenes de estando contemplando el telediario y prácticamente en directo presenciar como unas cargas, un bombardeo de buses, pues habían acabado con un puente histórico que además luego fue reconstruido con ayuda española fundamentalmente. Y que bueno, pues digamos que fue algo impactante. Todavía
algunos recordaremos, y para el que no lo conozca, conviene que lo refresque, el papel que Javier Pérez Reverte pues tuvo en aquella contienda como corresponsal de guerra de Televisión Española, que cubrió muy cerca del frente pues prácticamente todo el conflicto, ¿no? Entonces, digamos que en apenas, si las tropas habían llegado el 19 de abril, ya nada más llegar, y a los 6 días de llegar, ya ocurrió el primer incidente. Un primer incidente que no tuvo, gracias a Dios, consecuencias de pérdidas humanas, ni en heridos ni en muertos, pero que digamos que a las tropas que se habían desplazado allí les dio una primera muestra de dónde se habían metido y cómo había cambiado sustancialmente el conflicto a donde habían llegado a ejercer la responsabilidad que le había otorgado las Naciones Unidas. En aquel día, la segunda sección de la compañía Farnesio del destacamento de Jablanica, que era el grupo táctico, digamos el de maniobra, compuesto por 4 BMR normales, que todos recordamos que son estos vehículos que todavía están en servicio en el Ejército de Tierra y se ven año a año en el desfile de las Fuerzas Armadas, que es aquel vehículo de ruedas 6x6, que está normalmente dotado con una ametralladora de 12,7 Browning y cuya misión fundamental es la de apoyo al pelotón de infantería que va en su seno para que haya un despliegue, digamos, protegido y acompañe a la fuerza acorazada en su despliegue. Este BMR es un vehículo de transporte de infantería, no es en sí de apoyo de infantería, como puede ser el Centauro, que sí que tiene capacidad de tiro. Sí, o el Pizarro, en otra medida más pequeña, porque el Pizarro, digamos, que tiene, según sus versiones, tiene un cañón entre 25 y 35 milímetros. Y luego está el Centauro, que bueno, tiene un cañón de 105, que digamos que ya es un elemento más propio de la caballería, de exploración del éxito, ¿no? Y de apertura de brecha. Había una pregunta en el chat, que justo al momento de decirlo, es que si el contingente español iba bien protegido con los blindados, ¿no? Es decir, no. Básicamente si eran estos los blindados más adecuados para la misión. Ahí, bueno, lo hablamos en el programa anterior sobre las cualidades y defectos de estos vehículos, la dificultad a lo mejor de la conducción para gente que no era de unidades de caballería, ¿no? Lo vimos en el Málaga, que fue el mayor problema que tienen, pero la Legión sí tenía ya unidades de conductores, ¿no? Por lo tanto ya no sería tan complejo. Bueno, digamos que se habían formado ad hoc con motivo de la agrupación táctica Málaga, pero ellos todavía en dotación no tenían ni los BEC ni los BMR. Vale, entonces igual que en Málaga. Sin embargo, para nuestros oyentes hay que recordar algo importante. A lo largo del conflicto, con sus inconvenientes que pusimos de manifiesto en el anterior programa y que fundamentalmente estaban en el MBR, en que digamos su centro de gravedad estaba desplazado a la izquierda porque el conductor no ocupaba una posición central, sino que el motor estaba situado a la derecha, ¿vale? Lo que le daba una cierta inestabilidad, sobre todo cuando adquiría velocidades rápidas, y el BEC fundamentalmente en que tenía un centro de gravedad muy alto, lo cual ante, digamos, movimientos bruscos, pues le daba cierta inestabilidad. No obstante, como recalcamos en aquel programa, nuestros vehículos, tanto la BMR como el BEC, pues mostraron una capacidad técnica y una fiabilidad, si no igual o superior a los de otros vehículos que dotaban tanto las fuerzas alemanas como estadounidenses o las mismas británicas o francesas. Claro, hay que recordar que en este tipo de misión el uso de orugas es muy limitado, digo, al tipo de carros de combate, porque no es el objetivo ni el momento, ¿no? Claro, es que ese es uno de los problemas de las normas de enfrentamiento. Al ser una misión de paz, estaba prohibido portar armamento que superara los 30 milímetros. Eso ya te condiciona, ya no puedes llevar un carro de combate. Entonces, digamos que estábamos en una infantería protegida, una infantería, digamos, mecanizada. Incluso ni siquiera podíamos darle tal vez el calificativo de acorazada.
Entonces, bueno, teníamos que jugar con las limitaciones que nos imponían normas que no venían por la razón militar, sino más bien por la razón política. Pero ya digo, dentro de lo que cabe, los medios de los que íbamos dotados eran los más modernos que tenía en aquel momento el ejército de tierra, y digamos que cumplió un papel bastante honorable si lo comparamos con la dotación material y personal que tenían otros ejércitos que, bueno, se nos equiparan e incluso obtienen normalmente calificaciones tanto presupuestarias como operativas superiores al español, ¿no? Hay que recordar que los accidentes que hubo fueron accidentes la mayor parte de tráfico. El blindaje para el tipo de combate que había era el adecuado, aunque es de aluminio, que estamos viendo a día de hoy en la guerra de Ucrania el problema del aluminio a la hora de los incendios y bueno, y que se fusiona fácilmente el material. Pero claro, en este momento, en esta época, los sistemas anticarro tampoco eran como los de ahora tantos y tan habituales, ¿no? Y por tanto el medio daba buena protección contra el fuego de fusil, que era lo más habitual. O fuego a metralla. Sí, la principal amenaza estaba en los fusiles de los francotiradores, que normalmente utilizaban un 7.62, para el cual el blindaje era más que suficiente. Ante el 12,7, que también es otro calibre de francotirador, pero ya de un francotirador, digamos, que use un tipo, para el que nos siga un poco, digamos, un tipo Barrett, que es un fusil pesado, antimaterial, muy pesado de francotirador. Y luego estaba fundamentalmente el peligro mayor, estaba en los RPG, que son, bueno, digamos, el lanzacohetes de toda la vida que hemos visto en los conflictos israelíes con palestinos, en los conflictos de África fundamentalmente, ¿vale? Y luego, pues, fundamentalmente también otro peligro importante era el de las minas, ¿no? Que para entonces sí, el tema del blindaje era de bastante importancia. Pues como digo, en aquel despliegue... Pero aquí una cosa que es importante que escuche la gente, claro, estamos acostumbrados a los conflictos de Irak y Afganistán en los que los IED, estas bombas de artillería, normalmente obuses de artillería, que se usan como mina. En esta guerra se usaban minas anticarro normales o minas antipersonales, ¿no? No estamos hablando de grandes proyectiles de obús. Porque hay que refrescarle a nuestros oyentes la historia y decir que Yugoslavia, aparte de tener un ejército regular, tenía unas milicias territoriales. Y las milicias territoriales tenían un armamento ligero o medio bastante importante. Y entonces las milicias que se formaron a partir de la independencia de cada una de las repúblicas que componían la antigua Yugoslavia se nutrieron de esos polvorines que tenía el ejército yugoslavo, y entre ellos pues eran de dotación las minas terrestres, ¿no? Tanto antipersonal como antivehículo. Entonces, digamos que tenían una base, no se nutrieron inicialmente, al menos, de lo típico de los traficantes de armas, no, ellos se nutrieron de los polvorines del propio ejército yugoslavo. Sí. Pues bien, hay que recordar que el desmantelamiento completo de la Federación, cuando se hace añicos, los nuevos poderes independientes, ¿no? A veces tomaban el control de la policía, como fue el caso de Eslovenia. Eslovenia, sí, me lío. Eslovenia, sí, que la policía tomó... Nos pasa que nos confundimos muchas veces Eslovenia con Eslovaquia, ¿no? Sí. Que fue la primera, lo hicieron fácil porque la policía, digamos, sí fue fiel a la nueva estructura independiente, mientras que el ejército federal, digamos, era fiel a Yugoslavia, o podemos decir a Serbia, ¿no? Y ahí las armas se cogían directamente de los cuarteles, porque el propio cuartel, digamos, entregaba a un bando o a otro, ¿no? Efectivamente. Pues bien, dentro de, ya digo, en apenas 6 días desde que se habían tomado asiento en el territorio yugoslavo, una sección de la compañía Farnesio, compuesta por 4 BMR normales, un BMR Mercurio, que es aquel de transmisiones. Pues sabemos que el BMR es un vehículo que tiene bastantes variantes. Está la ambulancia, está la de transmisiones, está la de zapadores, la de infantería. Pues bien, y una dotación en conjunto de 35 legionarios al mando del teniente Monterde, pues llevaban patrullando desde las 5:30 en la carretera que unía Jablanica con Sarajevo.
y que digamos que eran los límites territoriales de nuestra zona de actuación. A las 8 de la mañana estaban patrullando entre los pueblos de Otroxa y Celebisi cuando habían hecho un pequeño vivac, ¿no? Y a las 10 se encuentran que con un contingente de unos 20 milicianos de la HVO, que digamos que eran las milicias croatas en Bosnia, que venían huyendo. Y venían huyendo porque en un pueblo cercano, en Konjic, habían entrado los componentes de la Armija, que digamos eran las facciones o milicias bosnio-musulmanas, y habían atacado el pueblo. A este primer contingente de 20 componentes armados de la HVU, es decir, de los croatas, pues se le añadió prácticamente sin solución de continuidad 200 civiles que venían huyendo del mismo pueblo. En un momento dado, la unidad española se vio rodeada de las milicias bosnio-musulmanas, la Armija, que además, digamos que pertenecían a una facción que lamentablemente pues fue criando una fama bastante deplorable en tierras bosnias, como eran los cisnes negros, y que se distinguían porque su uniformidad era negra y digamos que en la frente pues les cruzaba una banda. Es muy parecido a lo que vemos ahora mismo en muchos componentes de Hamas en el conflicto israelí-palestino, ¿no? Sobre todo en la franja de Gaza. Pues digamos que estos eran unos elementos extremistas dentro de lo que era el componente de milicia bosnia, y este componente rodea al contingente y tanto a los milicianos como a la población civil y apunta a nuestras unidades con medios antitanques, fundamentalmente RPG, y amenazándolos con que si no entregaban a los milicianos croatas, pues abrirían fuego contra las tropas españolas y la población civil que estaban guardando. En esto hay que decir que, lamentablemente, porque aquí hay que hablar de todo, y tratar de hacerlo con los menos pelos en la lengua que hay, que frente a actuaciones de otros contingentes militares de otras naciones bajo el amparo de la ONU, fundamentalmente, digámoslo, los holandeses, que no se cubrieron de gloria y que, digamos, si no, digamos, propiciaron, por lo menos no hicieron mucho para evitar determinadas masacres que luego se darían en el futuro, en este caso las tropas españolas mantuvieron el tipo y se negaron a entregar tanto a milicianos como a población, sabiendo que si lo hacían, pues prácticamente llegarían a la ejecución inmediata de estos elementos por parte de los milicianos bosnio-musulmanes. Puesto en contacto con los mandos españoles, le transmiten al teniente que lo que tiene primero que hacer es desarmar a los milicianos croatas para no tomar en ningún caso partido dentro del enfrentamiento armado. Así lo hacen, pero los milicianos bosnio-musulmanes no cejan en su empeño y digamos que le dan un ultimátum que si en 5 minutos no entregan a estos milicianos, pues abrirán fuego. Esto lo pone en conocimiento de los mandos españoles, el teniente, y inmediatamente el mando toca generala. Para el que no lo sepa, el toque de generala es un toque de cornetín que llama a todas las tropas que lo escuchan a tomar las armas y acudir inmediatamente al frente. Esto pone en movimiento a las distintas unidades que estaban dispersas por el territorio bosnio y se dirigen todos a donde se ubica en la zona de enfrentamiento. Además, con la orden de superar sin diálogo alguno cualquier tipo de control o checkpoint que se encontraran tanto bosnios, serbios o croatas que les impidiera llegar al punto de encuentro. Para el que conoce un poco el conflicto de Bosnia, recordará
que era muy normal que incluso en el transbordo o transporte de ayuda humanitaria, los convoyes tuvieran reiteradamente que parar ante checkpoints o controles en la carretera que normalmente no eran de tropas regulares, sino de milicias, de grupos aislados de resistentes, y entrar en negociaciones muchas veces interminables con estos individuos para, o bien mediante soborno directamente metálico o dejarles en depósito una parte de las mercancías que transportaban, pues que les permitieran proseguir el transporte o el destino. Con esta orden, digamos que nos dejábamos de tonterías y decía que si te encontrabas un puesto de control que impidiera tu avance, lo arrasaras con los medios que tuvieras a tu alcance hasta alcanzar el objetivo. Esto, por lo visto, tuvo el efecto positivo de que, claro, en un mundo cuando tú te enfrentas a un enemigo que tiene un soporte fundamental en la población civil, digamos que las noticias se transmiten con mucha más velocidad, porque son incontables las personas que, digamos, transmiten a las distintas unidades dispersas cuál es el acontecer de los hechos. Y por lo visto, pues, o bien las propias tropas que estaban dispersas en el territorio o la población civil que los ocupa, transmiten a estos milicianos musulmanes que la Legión se ha puesto en marcha en todos y cada uno de sus asentamientos, que van pertrechados con armas y bagajes para un enfrentamiento que calculan que puede durar hasta 3 días, y que digamos que sus intenciones no son de apaciguamiento, sino que van a socorrer a sus tropas, ¿no? Entonces parece que ese cambio de actitud se les llegó a la dirección de la banda armada de los bonios musulmanes, y entonces digamos que el perfil cambió. Lo primero que fue que aceptaron el que se les entregaran las armas de los milicianos croatas, y luego permitieron a las tropas españolas que continuaran su camino acompañando a civiles y croatas que fueron depositados, digamos, en un punto neutral, y bueno, de alguna manera se desactivó la alarma. Bueno, eso nos sirve de montón de muestras de cómo estaban los ánimos, de cómo era un poco el ambiente que dominaba la zona, y como muchas veces ese tipo de órdenes de enfrentamiento o normas de enfrentamiento condiciona al combatiente de a pie, que es porque si aquel con el cual tú estás en diálogo o enfrentamiento, pero no ha llegado todavía al cruce de armas, ve en ti una actitud resolutiva, muchas veces es más fácil llegar a un acuerdo que no aquel que se ve en una posición de fuerza y digamos que sabe que tú estás con una mano atada a la espalda y no puedes usar todos los recursos que están a tu disposición. Pero bueno, esos son los condicionamientos políticos que tienen este tipo de misiones, y a ellos se adaptan nuestros mandos y nuestras tropas militares. Desgraciadamente, la cosa no quedó aquí, y si estamos hablando que a los 6 días prácticamente pues hubo el primer enfrentamiento serio, no pasó ni un mes desde que nuestras tropas habían llegado a las tierras de Yugoslavia, que fue el 19 de abril, cuando el 11 de mayo se produjo la primera baja mortal. La primera baja mortal la sufrimos en las carnes del teniente legionario Arturo Muñoz Castellano, y sucedió en Mostar. Mostar, como ya hemos reflejado, era una ciudad asediada, bloqueada, dividida, era un centro de enfrentamiento fundamentalmente entre croatas y musulmanes, estaba dividida por el río Neretva y estaba físicamente dividida en dos. Entonces allí los bombardeos sobre las cumbres que la rodeaban, fundamentalmente de obuses de artillería o proyectiles de mortero, y la acción de los francotiradores era diaria, y las dificultades tanto logísticas como de aprovisionamiento, tanto de alimentos, medicamentos, plasma, eran acuciantes.
Entonces, normalmente lo que se hacía era llevar, se recibían la plasma y sangre y avituallamientos esenciales en Drasebo, se llevaban a Metrokik y desde allí ya en un componente terrestre se trataba de llevar a Mostar. Pues bien, el 11 de mayo de 1993, sobre las 10:30, sale de Medjugorje y en dirección a Mostar un convoy que está compuesto fundamentalmente por BMR de la Legión. Llega a Mostar, en un primer momento depositan la mitad del cargamento en el hospital croata, porque hasta eso estaba dividido la ciudad de Mostar, había un hospital croata y un hospital musulmán. Pues bien, se llega al hospital croata, se reparte la mitad aproximadamente de los medicamentos y del plasma que se lleva, se recoge algún herido de mayor entidad que necesitaba ser desplazado a otra unidad o otras instalaciones hospitalarias de mayor categoría y hagámonos cargo un poco de la situación. El BMR, digamos, es un vehículo acorazado de 6 ruedas, alargado, y digamos que aparte de 2 tripulantes hay sitio para 7 miembros de infantería. Normalmente en estos transportes no iba la dotación completa, sino como la misión fundamental era de transporte de medios, iban cargados hasta los topes en la zona que normalmente era de carga para los infanterías, iban atestados, y tanto que obligaban al jefe de carro, aparte de por una, digamos, mejor y más precisa instrucciones al conductor del vehículo, pues le obligaban a ir con el medio cuerpo fuera del vehículo acorazado. Es cierto que la trampilla posterior rectangular venía a protegerla buena parte de la espalda, y digamos que el frente lo hacían con medios de fortuna que fundamentalmente eran sacos terrenos que disponían alrededor de la parte frontal de la trampilla. Pero eso no obstante... Eso se ve en la foto justo que está aquí el teniente, que es una de las últimas fotos. El otro BMR se ve todos los sacos terrenos. Bueno, y donde está él también se ven los sacos terrenos. Pues bien, llegan al hospital musulmán, descargan la otra mitad de la carga que llevaban, socorren a determinados heridos. En ese momento se intensifica, porque en ningún momento, siempre que entraba un transporte en el Mostar, siempre se veía sobrepasado o sobrevolado por proyectiles de francotiradores, metrallas cercanas, proyectiles de mortero que digamos, intentaban picar, ¿no?, alrededor. Pero en ese momento, digamos que el ataque se intensifica alrededor del convoy. Y el teniente observa que hay un señor un civil que está herido, que está entre los escombros de la calle, que ellos no pueden acceder con los vehículos porque, digamos, los socavones, los escombros le impiden acceder con el vehículo sin poner en riesgo tanto al vehículo como a la tripulación que lo acompaña. Y entonces él sale a tratar de socorrer a este herido y introducirlo en los vehículos para que, bueno, reciba una atención. Con la mala suerte de que el transcurso de esa operación, una de las granadas de mortero estalla muy cerca de donde él está y la metralla le secciona, entre otras heridas, le secciona parte del cuello y empieza a tener una hemorragia muy importante. Lo tratan de socorrer sobre el terreno, cortan la hemorragia en lo posible y lo tratan de trasladar a un equipo médico avanzado, ¿no? Allí, digamos, lo estabilizan, lo logran mandar en un transporte a España, a un transporte aéreo, pero lamentablemente en España el teniente fallece y digamos que es la primera baja mortal que sufre nuestro contingente. Hay que decir que, digamos, que permanece vivo en el cuerpo de al menos 6 personas que recibieron distintos órganos de este militar español, ¿no? Y que luego un héroe por partida doble. Y en su memoria ya hemos anticipado que con el recrudecimiento de
de las hostilidades se recibió un refuerzo de la compañía del primer tercio de la Legión y que esa compañía recibió el nombre de Muñoz Castellano en memoria de esta primera baja mortal que tuvo el ejército español. Como muy bien avanzado Francisco, los principales números de bajas en el conflicto de Bosnia, y normalmente en cualquier conflicto de la guerra moderna, y sobre todo en la cual hay un componente irregular de grandes distancias, como puede haber sucedido en Irak, en Afganistán, en la propia África, en el cual, digamos, los contingentes tienen que desplazarse a lo largo del territorio, o bien por hacer presencia y exhibición de la fuerza, o bien por motivos de desplazamiento para llevar convoyes fundamentalmente humanitarios o de reemplazo o apoyo a las tropas que están asentadas en un punto, lamentablemente hay un gran número de bajas, incluso mortales, que tienen su origen en accidentes de tráfico. Y esto fue lo que sucedió con la segunda baja mortal que sufrió el ejército español y que se produjo el 2 de junio de 1997. En aquel momento el fallecido es un sargento, el sargento Ángel Tornel Yáñez, y la operación en la cual sufrimos esta baja mortal se produjo en el curso de una escolta al convoy. Hay todavía algunos que mantenemos en nuestra memoria la imagen de aquellos camiones pintados completamente de blanco con las siglas de UN, de las Naciones Unidas, pintadas en grande, fundamentalmente en azul, sobre las lonas y la cabina de los camiones, y que eran, digamos, el soporte logístico sobre el cual fundamentalmente se nutrían las poblaciones aisladas civiles que, al no recibir suministros de otro tipo, si no hubieran perecido por la propia hambre, ¿no? Pues bien, resulta que en uno de esos operaciones de escolta, que fundamentalmente tenían, digamos, era un camino de 3 localidades, como era Prolog, Pasuje y Estudena, a las 6:30 el convoy se pone en marcha. Se levantan, tocan diana, alistan los vehículos y toman el desayuno y, digamos, se reúnen lo que es la tropa militar con el convoy de vehículos civiles, ¿no? Se inicia el camino y hay que entender una cosa. Los conductores de las Naciones Unidas no iban en vehículos blindados. Entonces, digamos, igual que antes hemos descrito del tiroteo al que se habían sometido nuestros blindados, los fuegos de artillería, fundamentalmente de proyectiles de mortero, que proyectaban metralla, digamos que para estos conductores la protección no podía estar basada en el blindaje, puesto que sus vehículos no tenían blindaje. Entonces, ¿cuál era su arma para defenderse ante estos ataques? Pues su arma fundamentalmente era la velocidad. Contra más rápido fuera el convoy corriendo, más difícil es que impactara una bala o que la metralla de un proyectil, incluso un impacto directo de proyectil de artillería o de mortero, hiciera impacto en estos vehículos. Con lo cual esos tíos iban, digérame, como decimos aquí, a carajo sacado. Normalmente, pues querían imponer unas medias de viaje superiores a los 100 kilómetros por hora. Incluso, a toda velocidad, por carretera normal. Claro. Sí, pero Francisco, muchas veces lo hemos hablado, que es que no estamos hablando de la A4 Madrid-Andalucía. Es que estamos hablando de caminos que no estaban preparados, que estaban sufriendo impactos, que no tenían labores de mantenimiento, bacheados y demás. Bueno, pues ya imaginemos el peligro que eso suponía. Pues bien, estos conductores, en muchas ocasiones, la escolta acorazada o mecanizada la veían como un obstáculo, porque frente a las velocidades que pudieran alcanzar aquellos camiones de gran tonelaje,
digamos que la velocidad máxima en las mejores condiciones que puede tomar un BMR, digamos que está en torno a los 95-100 kilómetros. Y eso, pongámonos en una autovía de doble vía, bien asfaltada y eso. Con lo cual, digamos, ponían al límite la mecánica de unos vehículos que no estaban preparados para, en su vida normal, tomar estas velocidades. Bueno, digamos que el convoy hasta cierto punto es de escolta y luego ya, digamos que ya ha pasado el peligro más inmediato o mayor, ya digamos que la labor de la escolta fundamentalmente es establecer unos controles en determinados puntos del trayecto, pero ya sin necesidad de proporcionar una escolta, digamos, pegado culo a culo con los camiones. Pues bien, sobre la UNE ya han acabado esa misión de escolta de los camiones y se establece, bueno, pues, que van a regresar a la base. En Hubisky, disculpe alguno la literalidad o la pronunciación sobre localidades ten cuidado Serbia que y Bosnia, ese pero croata no es, digamos vocalmente es lo más que se me da para aproximarme un poco a la nomenclatura, ¿no? Pues hacen una parada para tomar un avituallamiento. Están las tripulaciones sobre los cascos acorazados de sus vehículos, pues, tomándose su bocadillo y demás, cuando observan que hay un menor que los apunta con un RPG. Esto pone nervioso a cualquiera. A cualquiera, porque ¿qué haces? ¿Le disparo al niño o al menor? Efectivamente. Es una imagen que hemos visto en algunas ocasiones en películas que tratan la temática de Irak, en la cual el miliciano ponía en manos de un menor, normalmente además un RPG, y digamos que lo enfrentaba a una columna de vehículos americanos. ¿Y cuál era tú la has puesto muy claramente? ¿Cuál era la disyuntiva? Tiro antes de que este chaval me tire el RPG, tendré luego el tiempo o la oportunidad de repeler ese ataque. ¿Mi pellejo o el de ese chiquillo? Pues bien, los españoles en ese momento deciden abandonar aquella plaza donde estaban e iniciar el camino de vuelta, y así quien evita la tentación evita el peligro, ¿no? Pues bien, van en línea y en un momento dado, desde el penúltimo vehículo, que en este caso era un Beck, ¿vale? Que es un vehículo de exploración de caballería, que a diferencia del BMR va dotado con una torreta armada, con un cañón de 25 milímetros y entre su dotación están dos exploradores que que acceden además por una trampilla posterior, y digamos el componente de infantería o de exploración que en un momento dado, para auxiliar o complementar al vehículo, tomarían tierra. Pues digamos, estos vehículos son de unidades normalmente de caballería. De caballería, sí. Es un no en sí digamos, de infantería como el BMR, sino esto es de caballería, digo, para que la gente entienda que formaría parte del arma de caballería o de, por ejemplo, en la legión de algún cuerpo de caballería, pero estos son... de la agrupación de caballería Reyes Católicos, en el caso de la legión. Pues resulta que ven como un estruendo, una gran polvareda, y resulta que lo que se percibe desde el vehículo que lo antecede es que un Beck de pronto ha volcado y empieza a dar vueltas sobre sí mismo, cayendo con un pequeño terraplén. Observan que uno de los exploradores de infantería que lleva, o de caballería, porque es miembro de la caballería, que lleva el vehículo, lo expulsa el vehículo por la inercia, por una de las trampillas, con la buena suerte de que al caer al suelo, el vehículo en su rotación no lo machaca, sino que pasa sobre él, ¿no? Para, al final de 2 vueltas totales en campana, el vehículo vuelve a aposentarse sobre sus ruedas, y en ese momento, pues, todos los componentes de la columna habían ya parado sus vehículos,
se desplazan corriendo hacia el accidentado, que es y ven este accidentado, les dice que sí, que está magullado, pero que gracias a Dios no tiene heridas de consideración y que vayan a auxiliar a los componentes de la tripulación de su vehículo. Y cuando llegan al mismo, observan que 2 de esos componentes pues sufren heridas de consideración. Uno de ellos tiene un choque muy violento, en un golpe muy violento en la cabeza, con una hemorragia muy considerable, y el otro pues presenta unos dolores producto del traumatismo, de los golpes. Lamentablemente, el que está herido más grave, que tenía un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y pérdida de mucha sangre, no llega siquiera al escalón médico avanzado, y el otro, sin embargo, componente de la unidad, sí se recupera posteriormente. Pues ya tenemos... Este falleció es el sargento, ¿no? Sí, fue un sargento, el sargento Ángel Tornel Yáñez. ¿Vale? Que este es de unidad de caballería, ¿no? De unidad de caballería. O sea, Pues bien. Dicen que es de Valladolid o de León, estos dos, las dos unidades. ¿El qué? Que las unidades estas de los de caballería, que no eran de la Legión, que eran de... No, estas sí eran de caballería, mientras, de la Legión. Mientras el primer componente de vehículos de Beck en la agrupación Málaga fundamentalmente estaba en torno al Castillejo, regimiento de caballería Castillejo. Sin embargo, en este caso, las tropas que lo comandan ya habían tenido la aclimatación, ya había conductores, ya había habido, pues por la experiencia de la anterior agrupación, de tropas legionarias que se habían adaptado, y entonces ya habían ellos asumido lo que es tanto la conducción como el componente de exploradores, ¿vale? Luego veremos, sin embargo... Tornel es el que estamos hablando. Sí, ¿no? Tornel Yáñez. Sin embargo, es que luego dice veremos... que es de caballería farnesio en una página, en la página del Ejército de Tierra. Sí, que la agrupación de caballería de la Legión la tiene el tercio farnesio. Ah, vale. Que está situado en Ronda. Vale. Pues bien, luego, sin embargo, veremos que en la ocasión en que en un mismo día hay más bajas mortales en el ejército español, en la intervención en Bosnia, se produce con miembros de la brigada paracaidista de la unidad de zapadores, ¿vale? De zapadores paracaidistas. Pero en este caso era un componente de la Legión. Posteriormente, y no habían pasado 9 días, se produce la primera muerte por la acción de un francotirador. Y en este caso tiene su localización el terrible suceso de nuevo en Mostar. Y de nuevo en una ayuda de avituallamiento de medicamentos y sangre al hospital musulmán. En este caso, fijémonos que se da la paradoja de que frente al otro caso en el cual veníamos del avituallamiento de las bases españolas de medicamentos, sangre y plasma, en este caso es el hospital croata en un signo de buena voluntad se compromete a dotar o de proveer al hospital musulmán de esos medicamentos y plasma que necesita, pero requieren de la intervención de las tropas españolas para desplazar ese medicamento y esa sangre de un hospital a otro. Allí intervienen nuestras tropas, van al hospital croata, se proveen, lo llenan y inician el traslado de una parte a otra de la ciudad. Atraviesan los bulevares y barrios croatas, atraviesan el puente Tito y cogen lo que se conoció como la avenida de los francotiradores o la avenida Tito, de nuevo el omnipresente nombre del anterior dictador y presidente de la República Federal Yugoslava. Y en esa avenida van en hilera los más, el convoy
lo encabeza un BMR al mando del capitán de la compañía y lo acaba otro BMR al mando del teniente Francisco Jesús Aguilar, que además, curiosamente, en aquella misión va acompañado por un mando de una unidad de intervención social y de comunicación del Ministerio de Defensa español, porque esto que no era propio del ejército español, digamos que en el conflicto bosnio se puso en práctica. ¿Qué eran estas unidades? Digamos que había primero una cosa, la novedad de una intervención de una unidad del ejército español en el extranjero, en una zona de conflicto. Y luego, dentro de esa zona de conflicto, digamos que había, propiamente a la acción militar, había que hacer como una acción de diálogo permanente, de misión de buena voluntad. Sí, ganar las mentes y los corazones, ¿no? Eso es. Entonces, digamos que esa unidad acompañaba en ese momento a la unidad militar, propiamente dicha, aunque todos eran militares, pero digamos que hay que entender que, bueno, primero habían provisto de la buena voluntad de una parte contendiente, como era la croata, que iba a dotar de medios médicos y de sangre y plasma a la otra parte contendiente. Habría habido allí pues sus negociaciones, sus cosas, y luego pues supongo que también iría un poco la intención de la venta del producto. Oye, hemos conseguido esto, pues luego vamos a venderlo en los medios de comunicación. Pues bien, en un momento dado, cuando ya encauzan la avenida Tito, en un momento dado, empiezan alarma, compañero herido. Y es que el teniente Francisco Jesús Aguilar Fernández había recibido un impacto de un francotirador que había cruzado por la espalda el chaleco antifragmentos que llevaba y le había perforado por la parte posterior del cuello, produciéndole pues una hemorragia que prácticamente provocó pues la muerte casi instantánea, sí. Casi instantánea de este mando. De nuevo era un teniente que además había venido del primer tercio de la Legión, formando parte de aquella compañía renombrada que había tomado el nombre del primer teniente de la Legión que había muerto en Bosnia. Lo cual... Queda un poco, sí. Dos tenientes, digamos, en la misma... Sí, y además este hombre pues prácticamente estaría recién aterrizado, puesto que no formaba parte del contingente original que llegó en abril. Aunque bueno, llegaría a final de mayo, principio de junio, es decir, que este pobre hombre fue a encontrarse con la muerte. Claro, estamos hablando de tenientes, de gente muy joven, porque estos tenientes, más o menos los que participaron en esta misión de Bosnia, bueno, y las que hubo en esta época, ahora mismo serían ya tenientes coroneles o coroneles del ejército español. Bueno, date cuenta, antes te he referido que mi familiar fue teniente. Claro, por eso. Y ahora es general de división. Fíjate tú, si la trayectoria que hubieran podido. Normalmente estos tenientes eran de la promoción de 1990. Llevaban 3 años escasos al mando de la tropa, ¿no? Pues bien, como hemos anticipado, y aun cuando esto parezca un rosario de pena, pero es que hay que significar que como antes al inicio hemos mencionado, es que digamos que esta agrupación es que sufrió el mayor número de bajas de todas las agrupaciones que duró la intervención española en Bosnia, y hay que entender que la intervención española en Bosnia pues, tuvo un desarrollo aproximadamente de unos 10 años. Pues fijémonos todo lo que sucedió en un semestre, digamos, y además en el segundo semestre de la intervención española. Sí. Pues bien, llegamos al triste momento en el cual, como habíamos anticipado, se produce el mayor número de muertes en un solo día y en un solo suceso. Entonces el río Neretva, ¿no? Dentro de las tropas españolas, efectivamente. Y tuvo su origen en la caída al río Neretva de un BMR de zapadores, que es aquello que
frente a la estructura normal de un BMR, que es un vehículo cerrado, acorazado, con 6 ruedas, pues digamos que presentan la peculiaridad exteriormente de que en su frontal llevan una pala empujadora, ¿no? Para ayudar a lo que son las tareas propiamente de zapadores, como apertura de caminos, allanamiento de terreno, movimiento de tierra, etcétera. Pues bien, por aquel entonces ya la mayoría de los puentes sobre el Neretva pues habían sido volados por uno u otro contingente enfrentado, ¿no? Porque digamos que... Hay que recordar que esta zona, los ríos son más o menos estrechos, pero muy caudalosos, como pueden ser los asturianos, es decir, ríos rápidos y estrechos, ¿no? Más que, digo, para que no nos hagamos la imagen de a lo mejor grandes ríos como los que hay en Ucrania a día de hoy. Sí, que prácticamente no ves la orilla de un lado a otro. Sí. No, efectivamente es como comenta Francisco. Pues bien, digamos que para poner en contacto las distintas localidades donde estaban nuestros destacamentos, hacer las patrullas, digamos, el relevo de las unidades, el hacernos presentes dentro de la población civil y los contendientes y el mantener las líneas de comunicación abiertas, pues nuestras tropas tenían que hacer grandes desplazamientos para a lo mejor pues acercarnos a poblaciones que en línea recta pues estarían bastante cercanas. Y además ya, claro, como ya lo que se usaban eran vías secundarias, pues realmente no estaban en las mejores condiciones. Y esto sucedía con el trayecto que en ese día les tocó afrontar a nuestras tropas. Nuestras tropas tenían que, para llegar al otro lado del río Neretva, tenían que dar un rodeo por un camino muy empinado que en un momento dado tenía una caída bastante pronunciada y al final de esta caída pues tenías que tomar un giro muy cerrado de 90 grados en dirección norte. Esto tenía la dificultad, pensemos siempre, porque es que nos parecen las cosas, si no nos ponemos en situación, parecen muy fáciles y no son tan fáciles. Imaginémonos nosotros bajando con nuestro utilitario, con nuestro coche particular, por una zona de montaña y vamos para abajo, ¿vale? ¿A quién se le ocurre? Lo que vamos normalmente es en marchas cortas y aplicando el freno, ¿vale? Pues imaginémonos que vamos con un vehículo que pesa 13 toneladas, que no es nuestro coche que escasamente llega a los 1.000 kilos, no, que es 13.000 kilos de acero gordo y con compañeros dentro, ¿vale? Y aquello va empinado y estamos en una zona de guerra que nos están tirando por un lado y por otro, ¿vale? Porque la diversión de esta gente era tirarle por encima o directamente al carro de las tropas españolas o de cualquier otra nacionalidad, ¿vale? Esa era la diversión. Pues bien, para ello tenías que jugar no solo con el freno mecánico, con mucho cuidado porque tú puedes quemar los frenos con un peso tan importante y en una pendiente muy pronunciada. Luego jugabas también con el freno de marcha, todos lo hacemos, vamos reduciendo. Sí, freno en motor. Eso produce calentamiento y hay que también dosificarlo. Y pensemos en un BMR que el conductor va situado a la izquierda, ¿vale? Y no ocupa una posición central, con lo cual su visibilidad es más limitada y más todavía si no sacas el pescuezo fuera del vehículo, cosa poco recomendable en zona de conflicto en que te están tiroteando, sino que te fijas a través de la imagen interior que te proyectan los periscopios. Pues bien, ocurre que cuando el conductor de este vehículo tuvo que hacer el giro, desgraciadamente el vehículo impacta contra unas rocas que había a la derecha. Eso provoca que el vehículo se levante, pierda adherencia por la parte donde ha impactado y se desplaza por la inercia que lleva hacia la izquierda. Con la mala suerte de que en el sitio lo que había era un terraplén de aproximadamente unos 20 metros que le lleva directamente al río Neretva, donde cae por la inercia, por su propio peso, el vehículo y queda hundido, ¿vale? Gracias a Dios,
el conductor, como puede, logra salir del vehículo. ¿Por qué puede el conductor salir del vehículo? Por lo visto, en esta ocasión sí llevaba la trampilla que llevaba sobre la cabeza, la llevaba abierta. Y aparte, el chaleco antifragmentario, que fundamentalmente es un chaleco de lona, donde hay una chapa muy gorda, metálica, que pesa, son kilos, pues resulta que ante el riesgo de minas, que lo que te hacían era explotarte por abajo, y donde te podían hacer daño era por abajo, los conductores tenían la práctica, que luego hemos visto en películas americanas con helicópteros y otros vehículos también de infantería, los de estos lo que tenían la costumbre era de meterse el chaleco en el culo, por si te explotaba algo y la metralla, pues que tu culito y tus partes blandas las protegieran lo más posible. Entonces no tenía ese peso y ese impedimento físico para salir del vehículo, con lo cual braceando pudo el hombre salir. Inmediatamente ven que no salen más gente del vehículo y el vehículo se pierde de vista, ¿vale? Entonces empieza el movimiento. Primero dan noticia al mando español. El mando español se trata de poner en contacto con las autoridades croatas a ver si de alguna manera había dotación de buzos o material de buceo. Hay que entender que en aquella situación recopilar este material no era un ejército profesional que tuviera sus unidades especializadas como tienen la infantería nuestra o la infantería de marina, ¿no? Eran ejércitos montados sobre la marcha. Por eso el ejército croata no lo pudo proveer y entonces se tomó contacto con el mando internacional y a través de ellos el portaaviones Invencible británico nos proporcionó su unidad de buzo durante un tiempo limitado, porque claro, hay que entender que un portaaviones está en una agrupación armada, oye, y los buzos tienen su misión y el no tener ese recurso a su disposición, digamos que hace más vulnerable la misión. Bien, pues estos buzos se trasladaron a la zona del accidente a través de unos helicópteros franceses y gracias a que ya habían estado sobre el terreno miembros de la brigada de operaciones especiales de la Legión, que entre su instrucción tienen el buceo, ¿vale? Pues uno de ellos había localizado dónde estaba el vehículo. Sin embargo, al no contar las unidades de la brigada de operaciones especiales de material de buceo, no habían podido llegar hacia el vehículo porque el vehículo estaba a 19 metros bajo el agua. Y a cualquiera que hayamos hecho un buceo en una piscina, sabemos que bajar y subir 19 metros, estamos hablando de una cosa bastante considerable. Y en un río que tiene bastante corriente, aparte. Bueno, no. En este caso no se producía ese fenómeno, porque resulta que en ese trecho del río, el río estaba embalsado. Entonces no había la corriente. Vale. Pero había una dificultad añadida, que era que cuando tú estás embalsado, al no haber corriente, en el fondo del río lo que se deposita es cieno. De manera que cualquier movimiento, tanto de las manos como de las aletas, lo que te genera es que se levante un cieno de manera inmediata y te limite la visibilidad enormemente. Pues bien, llegan los buzos británicos, consiguen con sus medios, ya con sus bombonas, sus trajes preparados y demás, enganchar el vehículo a un cable e intentan izarlo. Sin embargo, los BMR de apoyo no podían levantar esa carga y tuvieron que traer una grúa grande que ocupaba pues toda la carretera y entonces ya sí logran tirar del vehículo. Lo que pasa que cuando tensan el cable ven que el cable está arrastrando una mina de tracción. Una mina de tracción es esa que la manera de que explote es que tú pisas o arrastras un cable cuando vas andando y
es lo que provoca la detonación, con lo cual hubo que suspender. ¿Y esa mina que estaba en la caída del río? O sea, Yo, por la descripción que hacen de la operación, entiendo que como estaban bajo un puente, estarían entre los pilares del puente, a lo mejor para evitar que cualquier tipo de embarcación se desplazara a lo largo del río, pues supongo que para tomar la balsa, a tomar la orilla contraria, porque entiendo que si se la hubiera encontrado en el camino, hubiera explotado de por sí el vehículo. Sí, sí. ¿Vale? Pues bien, paran la operación y logran desactivar esa y otra mina que también se habían encontrado y prosiguen, ¿no? Ya los buceadores británicos tuvieron que retornar al portaaviones Invencible y lo sucedieron una unidad de pontoneros asentada en Zaragoza, que había llegado desde la península al efecto, ¿no? Pues bien, digamos que ante la dificultad de la búsqueda por la presencia de este cieno, establecen que la manera de búsqueda sea tirando unos cordeles que iban con unos pesos emplomados, de manera que los buzos agarrados a ese cable iban con la mano tanteando el fondo para ver qué es lo que encontraban. Gracias a Dios, en el primer día de búsqueda se encuentran 3 de los cuerpos de los tripulantes que faltaban, y al día siguiente ya se completó la dotación encontrando al sargento que estaba al mando del vehículo, con lo cual, bueno, pues aquella intervención tuvo la trágica de que murieron 4 legionarios, ¿no? Uh-huh. 4 legionarios. En este caso no eran legionarios. Eran zapadores paracaidistas, ¿no? Zapadores paracaidistas, ¿vale? Eso, me parecía así. Bueno, y uno de ellos me parece que tiene 18 años. Sí, no, aquello fue una tragedia. Eran gente de Puente Genil, de Málaga, alguno que no llegó a conocer ni siquiera al hijo que estaba en curso, su mujer estaba embarazada. Así que aquello fue realmente una tragedia. Bueno, también hay que entender que digamos que las tropas de combate y de choque son normalmente gente muy joven, porque ya un talludito o ya tienes un mando, digamos, o eres su oficial superior o eres oficial y ya digamos que estás en otros puestos, aunque aquí hemos visto que 2 tenientes murieron en acto de servicio, ¿no? Pero bueno, vemos que, por ejemplo, en este caso y en el caso anterior, digamos que los jefes del vehículo eran un sargento, ¿vale? Y digamos que todos los que estaban por debajo pues eran esos jóvenes. Y bueno, pues digamos que el enganche en la legión pues se produce de gente bastante joven. Aquí no acaban las tragedias. Desgraciadamente, el 4 de julio hay un lamentable accidente en el cual fallece un legionario de 19 años porque se le dispara el SEDME de dotación y le atraviesa la cabeza. No es un caso de suicidio como el que veremos a continuación, porque en este caso estaba rodeado de compañeros suyos que presenciaron el incidente. Simplemente yo supongo por la descripción que hacen que tendría el proyectil en la recámara y un mal golpe, una mala manipulación del arma provocó el que ésta se disparara accidentalmente y con la mala suerte además, bueno, porque le pilló una zona mortal como es la cabeza y falleció de manera instantánea. A los pocos días, sin embargo, sí se dio un caso de suicidio también en otro legionario muy joven, de 20 años, y al cual se encontraron a 8 kilómetros de la base. Y bueno, la tesis del suicidio fundamentalmente fue porque había un solo impacto de bala en el cuerpo y porque digamos que su equipación y dotación, incluso el SEDME, estaban con él. ¿Sí? No había sufrido una agresión, no había habido robo de las armas, que era, aun cuando en Bosnia las armas corrían abundantemente, pero bueno, lo más normal es que le hubiera robado la cartuchería y el arma y no se había producido nada de ello.
Y por último, digamos que la última acción en la que hay muertos, en aquella de la agrupación canaria, se produjo con motivo del bombardeo de proyectiles de mortero de la base que el destacamento que tenía en Jablanica. Y es que a la 1:30 de la madrugada empiezan a caer proyectiles de mortero. Los dos primeros caen fuera de los muros de la base. Eso, para el que no esté acostumbrado o no sea un poco interesado en el tema, les puede sorprender, pero no es raro, porque normalmente, sobre todo en mortero, los primeros tiros son de aproximación y de corrección del tiro. Sí. Es decir, tú tiras, ves dónde cae y dices, oye, pues tengo que desplazar mi tiro más adelante, más atrás, a la izquierda o a la derecha, y tú ya haces los ajustes en el arma y vas afinando la puntería. Pues bien, los dos primeros tiros se producen fuera del perímetro del destacamento y la mala suerte es que el tercero cae muy cerca donde estaban los dormitorios de la tropa y había un legionario de guardia, como hay en todos los destacamentos militares y más en una zona de conflicto, y este legionario pues sufre el impacto de la metralla y muere también con 21 años, desgraciadamente. ¿Que era José León Gómez? Pues sí, el caballero legionario José Luis León Gómez, de Puente Genil, un pueblo muy bonito de la provincia de Córdoba. Pues bien, digamos que así concluye el triste descripción de los hechos que ocasionaron tanto bajas mortales como bajas por heridos, y recalcar de nuevo que en la agrupación táctica canaria sufrió 68 bajas y que de ellas 10 fueron mortales y 58 fueron heridos, ¿no? En combate. Pero hay que pensar también, seguro, el gran número de vidas que salvaron o por lo menos que hicieron más fácil la vida a mucha gente. Eso sí, también yo en eso, pues tú lo sabes, no tienen por qué conocerlo los quienes nos ven y nos escuchan. Yo es que he escrito un libro no publicado sobre el conjunto de la misión de las tropas españolas en Bosnia. A lo mejor tenemos que animarnos aquí. Y tengo que lamentar que en la página oficial, y lo hago mención expresa... Sí, lo leo yo eso, lo leo. Sí, al favor. Después hacer la crítica a lo que dijo el Ministerio de Defensa en aquel momento, justo. La versión que da el Ministerio de Trabajo de esta agrupación es bastante idílica. ¿De trabajo o de defensa? No, es que está incluso mal transcrito. Es que si tú te vas al enlace del Ministerio de Defensa, no sé que lo hayan corregido desde que yo hice la consulta, incluso no hablan ni siquiera de ellos, sino como si fuera el Ministerio de Trabajo. Yo creo que es un error del que transcribió la nota. Vale, leo. El recrudecimiento de los combates no impide que las tropas españolas mantengan abierto el corredor hacia Sarajevo y las patrullas por las calles de Mostar. Se escoltan 650 convoyes cargados con 33.500 toneladas de ayuda humanitaria. Y en eso resume la tarea que además sufrieron pues bajas mortales y bajas por heridos. Y es que yo de verdad cuando lo oí es que me deprimí, digo, vamos, es que así decimos que no sabemos vender las cosas, ¿cómo las vamos a vender si nosotros mismos no ponemos en valor la misión que desarrollamos? Voy a ponerlo justamente cuando se busca en la página del Ministerio lo que estás leyendo. Puse el enlace que tienes tú como fuente. Y sí, son 3 párrafos. El resumen de la página web del Ministerio, del SPAT Canarias. La AGT Canarias de abril a octubre de 1993 intentó realizar funciones de mediación entre las partes, apertura de corredores y colaboración con las organizaciones humanitarias. Al mando del coronel Ángel Morales estaba compuesta... Ya lo han ampliado desde el momento que yo lo leí. Estaba compuesta por 980 militares, la mayor parte del tercer tercio de la Legión. Tuvo la primera baja al teniente Arturo Muñoz Castellanos. Y ahora va la versión que da el Ministerio de Trabajo de esta agrupación, es bastante idílica. Y lo que tú pones. Es decir, esto es lo que resume toda el historial en la página del Ministerio. Entiendo que hay más enlaces en las revistas de defensa
Y eso, Sí, pero sí, es cierto pero- que pone muy poco. Lo pero que no entiendo es digamos, por qué pone eso, lo del Ministerio de Trabajo es muy idílica, es un poco de... es que No, te da la porque... impresión, aparte, de el poco conocimiento, el poco interés del tío que le han encargado y de la persona que tuviera que supervisar ese trabajo. Es que no se han tomado ni el trabajo de No, leerlo. yo creo que es porque el Ministerio de Trabajo, como llevaba a lo mejor asuntos sociales o en el momento de esta página web, cuando se escribe, pues como era humanitario, pues lo debió hacer el Ministerio de Trabajo la cita. Tú Va- es que eres muy buena persona y siempre piensas bien. Yo no, es que si no, ¿qué pinta el opino Ministerio de de que, Trabajo? En el Ministerio de Defensa. bueno, y bueno, pues yo la verdad que la parte de la agrupación canaria la termino con una anécdota un poco para quitarle un poquito de, digamos, el hierro que tenía. Y que, como digo, no me resistí a reflejarla porque, digamos, un poco habla un poco del carácter de las tropas españolas y que parece que todos somos iguales y no somos iguales. Cada uno somos padres de nuestra madre y nuestro padre. E incluso en las misiones internacionales, la misma población que ha tenido contactos con un tipo y otro de tropas según la nacionalidad, te refiere que el carácter no es el mismo. Y que la forma de comportarnos, de relacionarnos y de actuar no es la misma. Y no me resistí a la anécdota y la voy a referir muy brevemente. Se refiere a una misión, un día llega el parte de misiones a una sesión de nuestras tropas y le encargan la escolta y transporte de un alto mando, que no identifican ni de qué nacionalidad ni nada. ¿Por qué lo hacemos los españoles? Bueno, porque estábamos en la zona de nuestra responsabilidad y lo asumimos, ¿vale? Sin embargo, este alto mando, que no sabemos la nacionalidad porque quien refiere la anécdota no lo refiere, pide que aparte del contingente español le acompañen 2 Hummer estadounidenses. ¿Vale? Todos tenemos la idea de lo que es el Hummer. Y tengamos en cuenta que normalmente el vehículo de transporte, digamos, ligero y táctico que tenían nuestras tropas en aquel momento era el Nissan Patrol. Cualquiera que vea lo que era un Nissan Patrol. Pero además un Nissan Patrol que no era de caja metálica posterior, sino que nuestras tropas iba el conductor y el acompañante que se iban en la caja metálica, pero digamos las tropas que iban detrás iban con una lona. Esa era su protección, ¿vale? Pues bien, este convoy empieza a andar y al tiempo oyen un estruendo y resulta que a un Hummer le había reventado el neumático, uno de los neumáticos. Bueno, pues se para el convoy, empiezan a ver qué van a hacer y ve las tropas españolas, los legionarios, que los americanos empiezan a hablar por walkie-talkie, ¿no? Y se acerca el teniente legionario nuestro, que sabía inglés, y les dice a sus muchachos, oye, mira, que por lo visto van a pedir un Chinook, creo que para el que no lo recuerde es un helicóptero que tiene una forma de salchicha enorme con 2 rotores, digamos que es el helicóptero pesado de transporte universalmente conocido y adoptado, yo creo que en todas las naciones de Occidente y muy buena parte del mundo, porque es un vehículo muy bueno y muy probado durante muchos años, y dice que van a pedir un Chinook para que les traiga un Hummer nuevo. ¿Ah? Ante ello, para pues, tirar claro, ese, para tirar ese. para tirar ese. ¿Cómo hacen las cosas los americanos? A lo grande. Vamos a andarnos con tonterías. Claro, la pregunta inmediata de nuestras tropas, de los legionarios de a pie, imaginémoslo, sudados, hartito de polvo y con la camisa desaprovechada y incluso yo me lo puedo imaginar con un pitillo en la boca y decir, bueno, pero vamos a ver que se les ha pinchado una rueda, ¿por qué no la cambian? Ah, coño. Se dirigen a los americanos y dicen, oye, ¿por qué no cambiáis la rueda si tenéis una rueda de repuesto colgando del vehículo? Y parece que dentro de la dotación de los vehículos americanos no venían las llaves fijas para cambiar, desatornillar los tornillos y cambiar la rueda. Bueno, se da la circunstancia de que ese día cumplía años un cabo legionario y en la base de esta sección de la legión pues había un cumpleaños legionario, leñazo bueno.
Y claro, los compañeros estaban preocupados porque no iban a llegar al cumpleaños del compañero. Y le dice uno, un espabilado, oye, yo puedo cambiar la rueda. Y le dice el teniente, ¿cómo vas a cambiar la rueda si resulta que las llaves americanas están en pulgadas y las nuestras están en milímetros? ¿Vale? No ajustan. Y usted no se preocupe, teniente. Pues cogió el tío una llave fija, más grande que el tornillo americano, le metió un destornillador plano, de manera que ya la holgura la perdía y empezaron a aflojar tornillos. Pum, 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 pum. Aflojaron los tornillos, cambiaron ellos la rueda del Hume y lo curioso del caso es que cuando reanudaron la marcha, el alto mando que estaban escoltando prefirió irse en los Patrol españoles que seguir en los Hume americanos. Una cosa, de verdad, a mí es que cuando lo leí me lo creo que esas cosas hayan podido pasar y cómo reaccionaron los nuestros y cómo reaccionaron los otros. Y todavía no se habían probado en Irak todavía. Por eso mismo. Pero fíjate tú, en un Patrol, que es que sí, en aquel momento la verdad que era el culmen. Yo me acuerdo cuando llegaron los Patrol a España, porque habíamos pasado del Land Rover al Patrol que parecía el todoterreno pijo. Pero bueno, era un poquito, pero bueno, que no tenía nada que ver con un Hummer, que estaba de alguna manera blindado, aunque luego lo hemos visto en Irak, que iban hasta sin puertas los Hummer y demás. Sí. Que las cosas son también como en cada momento las cuentas. ¿Cómo se adapta? Pues tenemos un poco de, digamos, la improvisación española, ¿no? Y la forma de ser de España, que si hace falta solucionamos para ir de fiesta, ¿eh? Para ir de fiesta al cumpleaños del amigo nos damos prisa. Sí. Si fuese para otra cosa, a lo mejor hombre, esperamos aquí a que venga el chino y nos libramos de ordenar el almacén, ¿no? Pues yo lo haría. Pues tenemos aquí en los comentarios, ¿no? Dicen que se hicieron también colegios, arreglamos puentes. De hecho, en Mostar, la plaza principal, una de las plazas principales es la Plaza España, ¿no? Sí, además allí en Mostar en esa Plaza España hay una placa que literalmente y uno a uno relata todos y cada uno de los muertos de la misión española en Yugoslavia en los casi 10 años que transcurrió. Dice aquí, la verdad que dejamos el pabellón alto allí. Dice la gente que tienes que publicar tu libro. Si no, hay que pensarlo bien, vamos a decir aquí juntos. Pues, si hay alguna pregunta, voy a ver si hay alguna, pero la gente que no hizo preguntas, están comentando, aportando ideas, datos que ya fui yo metiendo a lo largo del programa. De segundo aquí. ¿Los holandeses no había algunos montando el club de descanso? No entiendo eso. No entiendo la pregunta esa. Bueno, los holandeses se cubrieron de gloria porque fueron, digamos, los que no intervinieron en la masacre de Brenica. No se interpusieron entre los serbios y la población bonia musulmana y devino en una masacre por todos conocidos. Sí, eso lo vimos en la primera parte, el primer programa, me parece. Sí. Vale, no. Aquí, antiguamente, ¿tener más preguntas? Pues no sé, no parece que no haya preguntas, pero dice aquí Hammer a la española, van hablando de eso. Es una anécdota que es muy, muy graciosa y como me dicen algunos, me vale para hacer un vídeo corto de estos que cortaré para que la gente vaya conociendo Bellum Artis. A los nuevos, a los que vayáis conociendo el canal, hay muchos programas llenos de contenido muy interesante que espero que vayáis disfrutando y visitando hacia atrás. Podéis empezar con los programas de Joaquín tenemos sobre la misión en Santo Domingo, tenemos uno sobre la Conchinchina y teníamos también que hicimos del doble convoy y los que tenemos de Bosnia y algunos más por ahí, Joaquín, ¿no? Sí, incluso teníamos una hipotética la invasión de la isla británica por Alejandro Farnese. Está en podcast.
Ese está en podcast. ¿Cómo hubiera sido? Sí, sí. Ese está en podcast y lo pasaremos aquí a YouTube poco a poco. Sí, era por eso. Nada que ver el papel de otros países comparado con el del ejército español. Yo creo que en cuanto al trato personal y al cariño a la población civil, ¿no? Yo creo que sí que España, en todas las misiones internacionales, por lo menos, a lo mejor es que nosotros vemos el mundo con estos ojos, ¿no? Pero yo creo que sí que lo hacemos un poco No, distinto. pero Francisco, sí hay que poner de manifiesto que en otras tropas, en otras naciones, está más arraigado el tema de protegerse antes uno que el tema de proteger a un tercero Ujú. y salvaguardar la vida propia, y eso lo vemos, desgraciadamente, ha ocurrido en todo tipo de conflictos, y parece que no es solo una orden, sino que es algo que tienen muy interiorizado las tropas de a pie, ¿no? Sí. Dicen aquí una pregunta que es interesante y tendré que preguntar a una persona que conozco que sabe el tema mucho. ¿El 8x8 sería peor para esas carreteras de montaña? Bueno, por el tamaño y la altura, a priori sí, ¿no? No, es que el 8x8 tiene una ventaja sobre el 4x4 y el 6x6. Y es que prácticamente se equipara al mismo nivel que un oruga, a efectos de maniobrabilidad y fiabilidad en todo tipo de terreno. Según va reduciendo el número de ruedas en cada eje, se amplía, digamos, la distancia entre ejes, y esto genera una basculación del vehículo que lo hace más propenso a lo que son los desplazamientos laterales, como a voltear, ¿no? A Aunque sea darse la mucho más vuelta. alto y más pesado, no generaría ese No, problema. y prácticamente un vehículo de 8x8 es equiparable en casi todo a un oruga. E incluso como las ruedas por sí son de más fácil mantenimiento, no solo las ruedas, sino la transmisión, Mm. digamos que es preferible un 8x8 con toda la complejidad que tiene ahora mismo, porque se consiguen direcciones independientes y eso tiene mucho de mecánica y de electrónica, pero digamos que se pone a la par un vehículo orugas con un 8x8. Ajá, vale. Yo ya porque era más alto y más pesado, que a lo mejor generaba ciertas inercias en las carreteras, ¿no? Pero bueno, tienes razón que es verdad que cuantas más ruedas, mayor, digamos, tracción y equilibrio, ¿no? Pues, Joaquín, la gente dice que muy buen programa e invitado. Sin duda ninguna, hay que reconocerlo aquí a Joaquín, el trabajo que hizo para escribir el libro. Espero bueno, que alguien se anime a publicárselo y si no, pues habrá que Sí, sí, autopublicarlo. Tenemos vamos, que... yo no descarto hacerlo por mí mismo. Lo que pasa es que la vuelta de las vacaciones, el inicio otra vez del trabajo, te distrae de lo que son las labores logísticas y de infraestructura que requieren esas cosas. Sí, Pero sí. sí, yo tengo el empeño de hacerlo, y además un empeño personal, porque creo que yo trato de relatar, ya te digo, todas y cada una de los sucesos en los cuales un español, una tropa española o un civil es herido o cae muerto en las tropas de Beni, me parece de justicia, además sea por lo que sea, por accidente de tráfico, por suicidio, por lo que sea, me parece de justicia que la labor de ese hombre y su identidad, pues, de alguna manera permanezcan, ¿no? Y se les recuerde. Sí, 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 ahí estoy contigo y sin duda. Tenemos que nosotros ayudar y dar el paso, ¿no? Para que se conozca, en este caso, la participación española en estas misiones de paz de una forma profunda, no, digamos, rápida y en Sí, dos lo que son momentos los como el grandes interdiario, ¿no? números. Un poco más de información y animo a la gente a ver los programas anteriores que hicimos sobre el inicio de la intervención española en Bosnia, Bosnia desde el aire, y que no sé si acabaremos o podremos hacer alguno más sobre tu libro, o lo dejamos para que esté publicado y hacemos de otros libros anteriores. Por ejemplo, podríamos hacer algunos si te apetece más adelante, porque me lo comentaban unos oyentes, el tema de hacer perdona, un programa sobre batallas españolas. Hicimos ya el del doble convoy, batallas navales, y podríamos hacer algún otro basado en tu libro sobre la Armada Española contra la Royal Navy. Si te apetece. Pues hay material ahí, sí. Hay mucho, hay mucho. Hay mucha historia que Bueno, contar. y además vamos, lo que pasa es que los que lo escucharon, pues ya digamos que lo avanzamos e incluso se desarrolló en aquella contienda
hubo 2 intentos de invasión de Gran Bretaña por parte de la coalición española y francesa, ¿vale? El primero estaba mucho más articulado y fue mucho más factible, pero hubo un intento posterior y esos momentos la verdad que generaron mucha inquietud en la Gran Bretaña, y un efecto que consiguieron y que favoreció la independencia de los Estados Unidos es fijar tropas tanto terrestres como gran parte de la flota en torno a las Islas Británicas, lo que impidió desplazar esos materiales y esas tropas a combatir las fuerzas continentales de que comandaba Washington, Lafayette y Galvez. Pues ahí tenemos ya un tema para el siguiente programa con Joaquín, que es un, digamos, miembro de Bellum Artis, de los que, digamos, son habituales, asiduos, y cada 3 meses o por ahí vienen a hacer un programa. En parte no porque él no quiera venir más veces, sino porque yo ya no tengo sitio ni agenda. No, el éxito del canal es impresionante, y el número y calidad éxito, de los colaboradores también. El éxito no lo sé, porque si el éxito se mide en los miles de oyentes, vamos creciendo poco a poco. Si el éxito se basa como en la vida, ¿no?, de los amigos, ¿no? Es decir, el éxito de una persona se basa en los amigos. Yo puedo decir que el canal Bellum Artis es exitoso, porque tiene muchos amigos, muchas personas que vienen a contarnos historias, a veces, algunos, para hablar de su libro, y otros, como tú, para hablar de la historia de España, la historia que ama y que quiere contar. Aunque no tenga el libro, o el libro esté por publicar algún día, si lo publica, y otros amigos también que quieren dar a conocer un tema e investigan sobre él sin tener ningún, digamos, libro o nada. Y los que tienen un libro vienen también más veces de lo que tendrían que venir para promocionar un libro. Es lo bueno que ahí tengo que agradecer a todos los amigos de Bellum Artis, y por lo tanto, si alguien tiene éxito por el número de amigos que tiene, Bellum Artis es el canal que más amigos tiene, digamos, a la hora de venir. Yo tengo ya dado hasta enero citas, 3 semanales, todos los martes, jueves y domingos, hasta enero. Ya enero, ya tengo la mitad de enero más o menos dado. Por lo tanto, si eso es el éxito, estamos en éxito. Pues Joaquín, la verdad, muchas gracias. La gente pregunta aquí si es cierto una anécdota de un general americano, estadounidense, que pidió a un español el manual de comportamiento o de prácticas con la población civil. ¿Te suena? Sí, es cierto. Se produjo... Ya o bien contestaré por escrito y buscaré exactamente el dato, pero es cierto que se produjo eso por ver la buena relación que había establecido entre los mandos militares españoles y las autoridades de uno y otro bando, que en mucho sirvió para, con todas las dificultades, con todas las bajas que estamos viendo, que no se recrudeciera el conflicto aún más. Sí. Pues el manual, os lo digo dónde está en el corazón de cada español, por la educación, los valores, las costumbres, bueno, la historia de España, el humanismo cristiano, que nos diferencia un poco también de otros países más secos y más fríos, ¿no? Yo creo que todo eso va unido en el corazón de cada español, y no en un manual de instrucciones que se pueda fotocopiar y usar en modo robot, ¿no? Pues espero que durante mucho tiempo sigamos siendo un poco distintos y especiales, que tengamos ese corazoncito que no se pueda replicar tan fácilmente, porque es parte inherente de nuestra personalidad, bueno, de español y también a lo mejor de toda América hispana, ¿no? Es decir, algo que tengamos en común entre todos, que es el corazón y la sangre que corre por nuestras venas. Pues muchas gracias, Joaquín, por contar este momento olvidado. Digo olvidado, la realidad, porque alguien que tenga 20 años, si le hablan de Bosnia y la intervención española, muy poco sabrá. Y mucha gente de 40 años, como yo, sabemos lo justo. Y gracias a tu programa, a tus 3 programas, descubrimos mucho más cómo era el despliegue, cómo fueron los medios, cómo se realizaron las operaciones, todas humanitarias. Y la realidad es que ha sido un placer, Joaquín, estos programas, que si quieres hacerme un cuarto me lo haces y sin problema, o lo dejamos para cuando esté el libro, si al final te animas a autopublicarlo, o conseguimos una editorial. Pues muchas gracias, Joaquín. A la gente le digo que busque en internet Joaquín
Peñablanco y veréis sus libros, que tiene muchos, de momentos de historia de España, que en el fondo casi muchos de ellos coinciden con algo que es operaciones internacionales españolas. Sí, ciertamente. Y de paz, o de como el que tienes de la intervención en Portugal y en el Vaticano, en Roma. Ese también tiene un poco ahí del tema. Pues muchas gracias. Ese fue el último, Joaquín. Eso sí que... Sí, el de la intervención en Portugal en 1847 y en el 49 en el Vaticano. Ese fue también un programa que hicimos sobre la expedición española en Portugal para ayudar en la guerra civil portuguesa. Pues muchas gracias a todos. Espero que a los que estéis en el chat en directo hayáis disfrutado, hayáis conocido mejor esta agrupación táctica Canarias y la intervención española en Bosnia y Herzegovina. Me despido. Si quieres despedirte, Joaquín, de los oyentes. Y nada, como siempre, agradecerte la oportunidad que me brinda y espero que por lo menos suscite el interés y la curiosidad para abrir alguna página de algún libro o alguna página de internet y refrescar un poco pues esos acontecimientos que nos ocuparon a España por más de 10 años. Efectivamente. Pues os voy a dejar ahora al final con una pequeña, digamos, cuña publicitaria de las camisetas de bhmshop.app, que si os gusta nuestro canal y os gusta la historia, pues podéis lucirlas orgullosos en vuestra casa. Con el frío que va a hacer el invierno también tenemos sudaderas que pueden ayudarnos a bajar la factura del gas y de la luz. Y nada más. Y también, si queréis, en la vida necesitamos los que somos amantes de la historia militar que nos conozcan, que nos reconozcan, y por tanto, si un día lucís nuestras camisetas, pues a lo mejor otro oyente te reconoce y comenzamos una interesante amistad. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, bhmshop.app es el lugar en el que podéis lucir orgullosos vuestras prendas y también tomar un café en las tazas de Velum Artis Historia Militar. Muchas gracias a todos y podéis también, ya para acabar, es que ya lo dejo todo para el final para que digáis que yo no hago publicidad para molestar. Nos podéis apoyar en Patreon, nos podéis apoyar en iVoox, también en YouTube o en PayPal. Con el perfil Velum Artis podéis hacer una donación. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Hola amigos de la historia militar, si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com/velumartis o en paypal @velumartis, y si queréis también aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.